Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un placer volver a encontrarnos en esta oportunidad. Antes de todo, yo quiero agradecer la generosidad de todos que nos acompañan hoy, de quienes abrieron su casa, como fue el caso de Sandra, de Natalia, y personas muy ocupadas, como todas las mujeres que hoy invitamos a participar de ese encuentro, que abrieron un espacio en su agenda para compartir con nosotros sus visiones sobre ese tema apasionante que tiene que ver con la sustentabilidad. También es muy importante volver a agradecer a todos que nos apoyan en esta iniciativa, empezando por el Fondo Euroclima, por la Agencia Francesa de Desarrollo, la Embajada de Francia en la Argentina, la CEPAL, el INTA, el INAFICI, el ICA, la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, y ANJA, la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. En este caso es muy importante resaltar también que hace poco tuvimos una lindísima experiencia que tuvimos la oportunidad de presentar ese proyecto, fue elegido para ser presentado en la reunión internacional de mujeres jueces que acaba de tener lugar en Marruecos. O sea, nos halaga mucho que tenga esta visibilidad ese proyecto. Bueno, sin más, yo dejo la palabra a Florencia Brandoni, que como siempre es una excelente anfitriona y sabe guiar como una diosa este encuentro que sobre todo de mujeres, de personas comprometidas con esos temas que tienen que ver con la transversalidad de género y también el impacto del cambio climático. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a los muchachos, que en este caso son minoría. Es una alegría volver a encontrarnos y reencontrar a las amigas que estuvieron el mes pasado y el anterior y otras que se van sumando. Bueno, un poco mi función es la de organizar un poquito la charla, no mucho más que eso. Tenemos varias expertas y experiencias muy interesantes para compartir. Y también siempre la idea es que tengamos un rato para que quienes participan puedan compartir sus experiencias. Así que bueno, acá arrancamos. El tema de hoy es la sustentabilidad y entonces de la mano de las especialistas podremos escuchar distintas experiencias de compañeras acerca de cómo utilizan los recursos naturales para el desarrollo, para el trabajo, evitando su agotamiento y sin comprometer los recursos de futuras generaciones. Un poco en el marco, digamos, del objetivo de desarrollo sustentable número 2, que tiene que ver con el fin al hambre, en la meta específicamente, en la meta 4 de ese objetivo. La propuesta para llegar al año 2030 tiene que ver con asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, a los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y de la tierra, que a su vez nos da de comer y a su vez es parte de este trabajo y de este ciclo de la vida. Así que un poco la idea hoy es compartir experiencias que van profundamente en este sentido y queremos socializarlas para que sea bueno, para que sean insumos y nutrientes, valga la redundancia de los suelos nutritivos y fértiles, para que sean nutrientes para el trabajo de todas y todos. Entonces, en primer lugar, nos vamos a ir hasta Bransen, en la provincia de Buenos Aires, donde María Sandra Ruiz Díaz nos va a contar algo de su experiencia. Ella es una productora caprina ecológica y no utiliza agrotóxicos en su desarrollo. Para mí trabajar en el campo lo que me dio en satisfacción es la tranquilidad del manejo de horario, porque uno tenía un ritmo de trabajo con horarios, con días, y esto es todo el día, en cualquier horario, porque uno arranca a la mañana el ordeñe, la atención a todos los animales más pequeños, deja todo organizado con el alimento, todo. Después uno sigue con el procesamiento de la leche. Los cuidados especiales duermen adentro, bajo techo, se les da
siempre dentro de los costos que uno pueda manejar, fardo de alfalfa, el balanceado que se le da cuando se hace el ordeñe, maíz también pueden comer. Otra de las cosas que pueden comer es pellets de alfalfa. Es como decir, una alimentación no es que hay mucha variedad, pero los ayuda. El beneficio de consumir un producto de cabra es considerado un farmalimento. Así que para la gente que no puede consumir leche de vaca, puede consumir tranquilamente leche de cabra. Y eso es lo que pasa, que la gente que viene a buscar porque no puede consumir la otra leche. Nosotros acá la producción que hacemos, ya sea de avena, de maíz, en la huerta, no se usa ningún tipo de agrotóxicos, ningún tipo de químico, todo es natural. Lo que uno va guardando del año anterior y va sembrando para poder tener de la forma más natural. Y se produce bien y se tiene buena comida para los animales, para las gallinas, para los chivos y hasta para uno también. A mí me gustaría compartir con la gente de la ciudad que puedan esparcir su conocimiento de no solamente es la vida, el cotidiano, el trabajo, la casa y la familia, es salir, el esparcimiento, el ver la naturaleza, que es lo que nos da la vida, porque sin árboles, sin plantas, no hay vida, no hay oxígeno. Entonces necesitamos de la naturaleza. Súper interesante el testimonio, de lo más tentador el dulce de leche, ¿sí? Les pido si pueden silenciar sus micrófonos para que no tengan interferencia y todos podamos escuchar bien. Seguimos entonces, después de esta experiencia vinculada con la cría de cabras, la leche y este método sustentable que nos planteaba la compañera recién, seguimos escuchando a Isabel Palomo, de la ciudad de La Plata. Ella integra el Frente Agrario Tierra Mía, organización 25 de Mayo, y nos va a contar cómo producen alimentos sanos, también sin agrotóxicos, ¿no? Es una actividad que se puede realizar en pequeña escala en emprendimientos familiares. Esto pertenece al Frente Agrario Tierra Mía y bueno, hacemos producción agroecológica de todo tipo de verdura, de hoja, de fruta como el tomate, morrón, berenjena, zapallito, y también tenemos una feria que hacemos, la feria de la humita. La diferencia entre el tomate o la verdura orgánica que hacemos es el sabor original que tiene que tener. Ya cuando empiezan a aplicarle cosas como fertilizante, pierde totalmente el sabor, ya no es el mismo gusto. Nuestro tomate platense tiene gusto a tomate, tiene perfume a tomate, tiene dulce y tiene ácido a la vez. Es algo tan bonito y tan lindo cuando pones una semilla y ves que nace, crece, hasta que lo cosechas y hasta que lo convidas con tu familia o con tus vecinos. Eso es algo hermoso, porque es una producción propia. Una producción agroecológica significa tomar conciencia de lo que producimos, que es un alimento, tiene que ser sano para el que lo consume y para quien lo produce, porque cuidamos la salud y también el medio ambiente. Nosotros cultivamos con conciencia y tiene que ser para todos, porque todos merecemos comer sano y bien. Tiene que ser para todo el pueblo. La producción agroecológica es rentable. ¿Por qué? Si supieran que los que producen convencional, lo que gastan en esos venenos que son agrotóxicos, malísimos, gastan muchísimo. Nosotros no gastamos nada. Lo producimos y con purines que nosotros mismos lo hacemos, de plantas medicinales, aromáticas, todo natural. Y rentable y satisfacción de que sea sano, ¿no? Eso todavía más rentable. La mayor satisfacción es que trabajamos como organización con compañeros y compañeras y que sea una organización también generar conciencia. A mí me gustaría dejar estos mismos valores que tengo yo
dejarle a la juventud o al que viene por atrás de nosotros. Por eso mismo es el afán que tenemos como organización de productores, enseñar estos métodos, enseñar todos los saberes que uno sabe, compartirlo con el mundo entero. Esos valores tienen que quedar aplicados. Qué interesante el testimonio. Pensaba que no solamente habla de la necesidad de la alimentación sana, sino que la alimentación sana para todos. Hoy los artículos orgánicos son artículos, por lo menos por acá cerca, son artículos de lujo, ¿verdad? Son artículos mucho más caros en general, y como bien decía ella, debe ser maravilloso poder comer un tomate con olor y con aroma a tomate, que es algo que yo tan solo recuerdo de mi infancia, ¿no? En general no encontramos ni el color, ni el olor, ni la textura de aquellas cosas que remedan la idea del tomate. Hay un acento de su parte puesto en la rentabilidad y otro acento también puesto en la conciencia, ¿no? En la concientización de cómo podemos producir esa alimentación. Bueno, muy interesante. Esto nos abre mucho la pregunta a qué es la agroecología, ¿verdad? Se veían hermosas las plantas, las espinacas, ¿verdad? Relucientes, y se veía una organización, una instalación bastante linda. Para eso, para saber un poco qué es la agroecología, vamos a compartir las palabras de Natalia Ochoa, que pertenece al Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que está aquí con nosotros, que es una gran entusiasta de la producción de alimentos sustentables a través de un sello de producción agroecológica. Natalia está en la provincia de Entre Ríos y está aquí para compartir algunas ideas vinculadas entonces con la agroecología. Muchas gracias, Natalia, bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes para todos, para todas, ¿me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, gracias por invitarme para compartir esta experiencia y escuchar las experiencias de todas las que están acá presentes y los relatos, los testimonios, la verdad que muy interesantes. Voy a compartir una pantalla para explicar brevemente. A ver, me avisan cuando lo ven, por favor. Ahora sí. Lo estamos viendo. Bien, un segundito que voy a tratar de poner... No, se me fue. Bueno, suele pasar. Siempre que puede fallar, falla. Ya sabemos cómo es. Así que Un segundito. Ahora tenemos creo que paciencia, no te preocupes, por Ahí favor. está. Bien, ¿qué es la agroecología? Me preguntaban. Y sí. Un poco lo estaba desarrollando la productora muy bien. Las dos hablaban de que es un modo de vida, porque es un enfoque integrado que aplica conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. No es un concepto nuevo, ya forma parte de las prácticas de un sector de la agricultura familiar, campesina e indígena sobre todo, y ha pasado a integrar la agenda pública internacional y nacional con discusiones muy específicas, en especial ante la evidencia de la crisis climática. Básicamente la agroecología se basa en pensar soluciones territoriales y situadas, integrando conocimientos científicos y tradicionales, haciendo de productores y consumidores principales agentes de cambio y sujetos de derechos. En este cuadro que se está viendo en pantalla, aparecen los 10 elementos de la agroecología que fueron establecidos por la FAO en los últimos seminarios que ha estado desarrollando sobre la temática. Y lo que se puede observar es que hay características comunes de los sistemas agroecológicos que vendrían a ser prácticas básicas e innovaciones productivas propias de la agroecología, como son la diversidad, la creación e intercambio de conocimientos,
La sinergia, porque es muy importante la acción organizada, en conjunto, como planteaban las productoras. La eficiencia, porque se trata de producir más, utilizando menos recursos. Prácticas como el reciclaje son fundamentales para la agroecología. Y la resiliencia, ¿no? Como esta capacidad de poder superar las perturbaciones, sobre todo los fenómenos meteorológicos extremos. La agroecología brinda herramientas para poder hacer frente a plagas, a sequías, a inundaciones, a partir de la diversidad. Luego también tiene aspectos contextuales muy relevantes, porque no es algo meramente productivo. También incorpora valores sociales y humanos, donde pone en el centro del análisis las necesidades y derechos de las personas, y en especial la agroecología se propone abordar las desigualdades de género mediante la creación de oportunidades para las mujeres. La mujer es un actor fundamental para la ruralidad, para el desarrollo rural y para la agroecología, porque han sido uno de los principales sujetos de cambio para el desarrollo de esta alternativa productiva. Otro valor que incorpora otro aspecto contextual es la cultura y las tradiciones alimentarias, porque la agroecología trata de equilibrar tradición y hábitos alimentarios modernos a fin de promover la producción y consumo de alimentos saludables. Para todo ello, como entorno favorable, se posicionan la gobernanza responsable, que apunta a la articulación entre el Estado, el Estado local, nacional y mundial, pensando en la formulación de leyes y políticas que recompensen y que favorezcan la transición agroecológica, y una economía circular y solidaria que potencie el vínculo entre consumidores y productores en mercados de cercanía con innovaciones, por ejemplo, innovaciones de mercado, como son los sistemas participativos de garantía, que es la experiencia que tenemos acá en Concordia, que se ha logrado desarrollar especialmente a partir del año 2019. Este sistema participativo de garantía permite certificar la producción de alimentos a partir de principios agroecológicos de agricultores y agricultoras familiares locales. La ordenanza fue fruto de un proceso de discusión y se logró con la misma la institucionalización de la agroecología en la política local. Son los SPG, se les dice de forma abreviada, son un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo construido a partir de la confianza, cómo se vienen desarrollando, cómo funcionan. Se han implementado más claramente a partir del siglo XXI, logran sus objetivos garantizar la calidad de los alimentos ofrecidos, y su método es un espacio de participación directa de consumidores, pequeños productores y actores institucionales y sociales para desarrollar las normas de producción y luego evaluar que la producción se realice conforme a las mismas. La misma ordenanza establece la integración de un consejo agroecológico municipal que está compuesto por distintas instituciones. Ahí aparece el Estado nacional, provincial y local, comunidad organizada, universidades y consumidores y productores. Bueno, ¿cómo beneficia este SPG a las mujeres, al menos acá en Concordia, ¿no? Que es la experiencia que estoy contando? Como les decía, las mujeres rurales tienen un rol preponderante en la agroecología y en la agricultura familiar campesina e indígena. Como sujeto de derechos y desarrollo, requieren políticas públicas que fomenten la agroecología y les permita avanzar en su autonomía, porque lógicamente esto las posiciona como un actor de producción, de comercio. Desde el Consejo Asesor Agroecológico Municipal se propicia la llegada del Estado entonces con instrumentos orientados específicamente a las productoras y a los productores que promueven la agroecología en el territorio. ¿Qué resultados se ha obtenido hasta ahora? Inversión en infraestructura, equipamiento e insumos de uso individual y colectivo, lo que ha generado fortalecimiento productivo, crecimiento comercial, también fortalecimiento organizativo, realización de capacitaciones. Todos estos aspectos están interrelacionados entre sí.
como los 10 elementos de la agroecología. Uno no puede estar sin el otro, ¿no? Van avanzando en conjunto. Al día de hoy tenemos 5 productoras, 5 familias productoras dentro del SPG, en todas participan mujeres, y hay 3 unidades productivas que son directamente encabezadas por mujeres. Hay 6, te diría que hay más interesados en acceder, porque ahora en el último tiempo se han incluido más personas para ingresar al sistema. Y se ha logrado el sello del Sistema Participativo de Garantía de Concordia, que se ha construido de forma participativa, como todo el sistema. El sello también, la imagen se desarrolló de forma participativa con todos los productores y representa la imagen que queremos mostrar y la importancia de la agroecología en la alimentación local y global. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Gracias. Qué interesante, Natalia, qué interesante. Tengo algunas preguntas. Yo le vamos a dar la oportunidad a todos que pregunten y también que podamos compartir las experiencias, pero pensaba que muy valioso lo que señalás de la agroecología en términos de la unión entre el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales, ¿verdad? Ese ensamblaje entre la cultura tradicional alimentaria y la cultura moderna, que también tendrá seguramente cuestiones vinculadas con la salud, ¿sí? Y en relación a lo que estaba señalando, del sistema participativo de garantías, pensaba, ¿cómo son esas formas de incentivos? Se trata de direccionar las herramientas del Estado para fortalecer las unidades productivas de estos productores que eligen este paradigma de producción, porque como decían los testimonios, es un modo de vida y es un momento en el que a partir de una capacitación sobre bioinsumos, con proyectos con recursos que vienen del Estado, hay muchos productores que deciden comenzar a producir de esta forma. Hay muchas herramientas de financiamiento del Estado que se pueden, que se han desarrollado. O sea, que capacitación y financiamiento. Sí, sí. Básicamente el financiamiento, porque necesitan un apoyo estatal para desarrollar esta forma productiva que es alternativa a la hegemónica. Y es la que está presionando desde el mercado. Claro, la que prevalece. Bueno, muchas gracias, Natalia. Podemos formularle preguntas a Natalia, podemos volver sobre las experiencias de agroecología. Es muy interesante la coincidencia en relación a los valores compartidos, ¿no? A que el trabajo de la agroecología supone también una puesta en juego, una puesta en acto de distintos valores compartidos, ¿verdad? Con la comunidad, que es un poco lo que decía Isabel y lo que nos plantea Natalia. Yo creo Flor, yo creo que podemos seguir y después abrimos un espacio para las preguntas, ¿te parece? Con la próxima presentación. Tenía acá planteado hacer algunas preguntas, pero vamos adelante. Pero tenemos acá, en Argentina hay un programa de estímulo a la agroecología. Sí, hay. Exacto, lo que estaban planteando. Igual yo abrí recién un poco la invitación a la conversación y tenemos aquí la mano levantada, ¿verdad? Trabajo en el mercado, tengo 50 años de mercado, todos los días a la mañana voy, soy productor. Yo las invitaría a que hagan una reflexión. Son todas mujeres, seguramente saben de semiótica, piensan en materia de léxico. La palabra agrotóxicos que usó una de las personas que transmitió no es una palabra simpática para quienes hemos estudiado agronomía y utilizamos el conocimiento químico tal como el médico lo usa para su actividad, el ingeniero o hasta el cocinero, ¿verdad? La palabra agrotóxicos es una palabra cargada de desprecio, de contenido. Es muy interesante la reflexión al sabor. Ahora, la idea de que el sabor es algo ausente de la química, que por un lado está el sabor y por el otro lado la química,
no es propia de la agronomía, no es propia de las ciencias, no es propia del conocimiento. Efectivamente, el desafío del sabor es un desafío pertinente, el desafío cultural, el desafío del relato. Mi invitación es, ya que ustedes son mujeres, sálganse de ese lenguaje agrietado. De un lado la agroecología y los campesinos, y del otro lado quienes nos dedicamos a esto profesionalmente todos los días, lo hemos estudiado en la universidad y lo desarrollamos. No olviden que todos ustedes se alimentan con esto, van a la verdulería, van al supermercado, van a donde fueren y se encuentran con productos que han sido cultivados por agricultores que usamos el conocimiento químico y genético. Muchas gracias. Okay. Entiendo que estás como señalando una situación de grieta que me parece que es interesante como está planteado. Acá hay una de las participantes que dice, bueno, no entremos en esta discusión, pero se ve que es una discusión que está en el campo de lo social. Vamos a darle, gracias por traerla, vamos a darle espacio ahora a una de las participantes, una de las expertas, para que pueda seguir trabajando sobre esta idea, y en todo caso sobre el final vamos a volver a este debate y a otros que se abran más adelante. ¿Pueden convivir la agricultura extensiva o de monocultivo con las prácticas vinculadas con la agroecología? Se da en uno de los líderes del negocio del agronegocio en el mundo, que es Brasil. Para explicarnos un poco sobre este tema, está con nosotros Marian Carvalho Vidal, que es investigadora de hortalizas de la institución Embrapa, que sería algo así como el INTA de nuestro país vecino. INTA no está más familiar, así que estamos acá con las instituciones amigas. Ella también, además de esto, dirige el Instituto Brasil Orgánico en la región del centro-oeste de Brasil. Marian, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias, Florencia. Es una alegría estar aquí hablando de temas tan relevantes y tan importantes que nosotras acá también vamos a poner algunos subsidios, ¿no? Para que podamos traer más elementos para este debate que me parece tan importante. Entonces, para seguir un poco el debate, ¿no? Yo traigo algo en relación a la cuestión de la transición agroecológica, que es justo la forma de cómo se hizo, ¿no? Este link entre lo que habló Natalia sobre la agroecología y los sistemas participativos de garantía de la calidad orgánica y cómo están los sistemas de producción y cómo son capaces, por medio de toda la innovación de investigación y de trabajo colectivo, junto a los agricultores y a un colectivo de organizaciones, ¿no? Que juntos buscan traer más tecnología, información acerca de los agroecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, nada más que a título para completar, ¿no? Yo además de ser mamá de Pedro, que es un chico que con 10 años, así que pues míralo cómo va la cosa. Yo trabajo con los sistemas productivos, ecológicos y sostenibles y con tecnologías de innovación para la promoción de los sistemas saludables, ¿no? Entonces, ahí están los bioinsumos y todo eso. Y para esta corta momentico, vamos a hablar un poco del potencial de la transición agroecológica y del diseño de los agroecosistemas, ¿no? Entonces, el reto es cómo se puede convivir o cómo se puede cambiar
un paisaje como este que se presenta en pantalla, donde se ve una única especie vegetal en un área muy grande, que es una realidad importante en Brasil, que también es una realidad importante en Argentina. ¿Cómo se puede transformar estos paisajes productivos en paisajes como este? Por ejemplo, donde se ve muchos elementos de diversificación, o este, por ejemplo, donde se tiene varias especies diferentes conviviendo en el mismo espacio, o quizá ambientes como este, donde se tiene ahí un conjunto muy grande de diversificación que están involucradas en hacer la producción de alimento para la población, ¿no? Entonces, el reto de la agricultura es tener, ¿no?, todos los elementos de la producción que se relacionan, todos los paisajes productivos multifuncionales, que tienen que generar alimentos, fibras y energía, para además de eso, están ahí los insumos, ¿no?, que vienen a agregar dentro de estos sistemas, para que pueda también garantizar la seguridad alimentaria, la resiliencia y los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, cuando se piensa en un proceso de cambio, en un proceso de transición, la agroecología ela tiene principios que son fundamentales para que podamos pensar en esto, ¿no? El primer está relacionado a la cuestión de mirar el sistema que se tiene, el convencional, el sistema que se usa en larga escala, por ejemplo, y pensar estrategias de disminución de uso de los insumos que son muchas veces, ¿no?, derivados de petróleo, etcétera, que son insumos muy costosos del punto de vista ambiental. Entonces, disminuir y empezar a sustituir estos insumos por prácticas que son más conservacionistas, que son más saludables, y otros insumos como, por ejemplo, la cantidad que tenemos hoy de los bioinsumos, de los posibles usos, no solo para la nutrición de las hortalizas, pero también para la cuestión de la fitosanidad de estas plantas, ¿no? Entonces, para eso se puede pensar en diferentes escalas y formas de producción de estos insumos. Esta es una experiencia de una biofábrica de bioinsumos muy pequeñita, en un área de una reserva de preservación ambiental aquí, justo en el centro del Cerrado brasileño, ¿no?, que es un bioma muy importante, un paisaje natural muy importante, en que hay una organización de productoras y productores que hemos ahí estado construyendo una estructura muy, muy sencilla para que pudieran ellos mismos, a partir de los recursos locales, producir sus propios insumos y hacer todo el manejo de este proceso, ¿no? Para entonces pasar en un tercer momento, vamos a poner así, para el nuevo diseño del sistema productivo, ¿no? Y el diseño del sistema productivo pasa por dos pilares fundamentales, básicos, que son la fertilidad del suelo y la diversidad de cultivo y de especies vegetales, ¿no?, en la superficie, ¿no? Y esas experiencias, ¿no?, de diseño de los agroecosistemas, es fundamental que tengamos ahí una organización en las comunidades. Entonces, me parece muy importante estar aquí hablando para un colectivo, ¿no?, de mujeres y tantas otras personas interesadas en hablar de posibilidades, ¿no?, de estrategias de manejo que son conservacionistas, que garantizan sistemas resilientes, porque también estamos hablando de cambios climáticos, ¿no? Y la agroecología, el manejo ecológico de los sistemas hortícolas, pues,
nos permite mirar tanto la cuestión del ambiente como el aspecto de la producción. Entonces es fundamental la manutención de áreas de preservación permanente, que son las áreas naturales, ¿no? Cerca de la propiedad del cultivo, disminución de la presión del hombre sobre los ecosistemas naturales y modificados. Por ejemplo, en este área no se ve suelo descubierto, ¿no? Y ahí se está plantado un montón de hortalizas y toda esa cobertura de suelo es fundamental para garantizar una serie de beneficios, ¿no? Para el cultivo que ahí está. Protección, conservación y uso racional de los recursos naturales, ¿no? Y el agua es un recurso muy caro, importante. Incremento de la biodiversidad, entonces sea la biodiversidad cerca del ambiente productivo, dentro del ambiente productivo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en hortalizas, la parte de lechuga, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí una variedad muy grande de lechugas y otras, ¿no? Hortalizas, las brásicas y tantas familias, pues, que se puede traer la diversidad para dentro del sistema productivo. Muy fundamental, ¿no? La protección del cultivo con el uso, por ejemplo, de diferentes estratos de especies de plantas, ¿no? Que puede ayudar, por ejemplo, a proteger el sistema de cultivo. Múltiplos sistemas de consorciación de plantas, de hortalizas, que se puede hacer. Ahí son algunos ejemplos, ¿no? Que no vamos a tener tiempo de hablar de todos estos. La integración de plantas con animales, que esto es fundamental y muy, muy estratégico cuando se piensa en la cuestión del equilibrio, tanto de la nutrición de las plantas como del manejo de la sanidad de los animales y de las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muestra una experiencia que tuve la oportunidad de conocer en Perú, donde el manejo de las cabras, por ejemplo, pues se hacía depositando, ¿no? Se iba poniendo ahí toda la cama, yo no sé cómo si es eso, no sé si está correcto en español, pero se ponía ahí y la cabra iba quedando, ¿no? Ahí depositando todos los residuos, ¿no? Los excrementos, y al final se tenía como una pilla como esta, que era un compost muy, muy rico en nitrógeno, ¿no? Y que era, por ejemplo, aprovechado en la propia huerto que estaba ahí justo al lado de esa creación, ¿no? De animales. Entonces, todas esas estrategias elas son muy importantes para crear, y ahí son algunas imágenes, ¿no? De pequeñas propiedades de producción aquí en Brasil, donde não se puede identificar muchas formas de diversificación. Por ejemplo, en esta imagen se ve ahí una barrera, ¿no? De vegetación que tiene materia prima para hacer, por ejemplo, compost en la propiedad. Las estrategias de mejoramiento genético, ¿no? Para adaptabilidad de las condiciones ambientales locales, el mantenimiento y la recuperación de variedades tradicionales que son amenazadas por la erosión genética, ¿no? Entonces, en Brasil hay experiencias muy bonitas donde justo las mujeres tienen este cuidado, ¿no? Esta mirada con la cuestión de la conservación, el cuidado con las semillas, ¿no? Y por fin, la cuestión del suelo, del reciclaje de la materia orgánica para mantener la fertilidad del suelo, la actividad biológica, que es fundamental
Entonces, prácticas como cubrir el suelo son fundamentales para garantizar y conservar el recurso este que es tan importante, que es el recurso suelo, ¿no? Y por fin, el diseño de los agrosistemas, entonces me gustaría destacar, ¿no?, que el papel de las mujeres, ellas tienen ahí un rol estratégico en la conservación, en el cuidado de la tierra, ¿no?, las raíces y toda la cuestión de la descendencia, ¿no? Por eso hay experiencias tan bonitas por toda la América Latina con la participación de las mujeres y la importancia que tiene cuando se piensa en sistemas que producen alimentos saludables, ¿no?, para toda la población. Entonces, pues ha sido muy rápido. Muchas gracias. Perdona mi español, hace mucho que no hablo, así que, bueno, muchas gracias y sigo ahí a disposición. Te entendimos perfecto, muchísimas gracias a ti, ¿no? Parecieron como muy de destacar, y algunas imágenes habíamos visto también en el video de Isabel Palomo, la variedad de las especies, ¿verdad? Esta producción multifuncional, también con el sentido de garantizar la seguridad alimentaria, de la misma manera que las anteriores expositoras, ¿verdad? La seguridad, la salubridad, ¿no es cierto?, la calidad de los alimentos están como muy íntimamente relacionados. Y ahí los dos elementos, ¿verdad?, que vos señalaste, la fertilización del suelo y este cuidado del suelo con el reciclaje de la materia orgánica y la diversidad de productos, que a la vez dan unos paisajes con unos verdes y unos colores y unas formas maravillosas, ¿no? Bellísimas también estéticamente, así como la inteligencia de buscar aquellas plantas que cuidan de las otras, ¿no? En sus tamaños, en sus alturas, en sus resistencias, ¿verdad? Como poder amigarlas y juntarlas, ¿no?, según las necesidades de conservación y cuidado de la misma producción. Y otra vez, digamos, de la misma manera que Natalia, este lugar destacado de las mujeres en este tipo de explotación agrícola, ¿verdad? Y lo que vos introdujiste, que no habían mencionado las otras colegas, era esa interacción entre las plantas y el desarrollo agrícola y la convivencia con los animales, ¿no? Vimos una imagen muy interesante de la gallina adentro, ¿verdad?, junto con las plantas allí. Bueno, o sea que vamos sumando ahí ideas, experiencias, dando vueltas, profundizando, digamos, tomando distintos aspectos sobre el eje de la agricultura ecológica. Bueno, y si para algunas de ustedes estamos frente a terminologías o experiencias nuevas, pues ahora todavía nos vamos a acercar a una que por lo menos para mí más novedosa, quizás muchas de ustedes, de los participantes ya las conozcan, porque parece que se habla de las PANC. ¿Qué son las PANC?, ¿no? Y también desde Brasil, desde la ciudad de Porto Alegre, está Jacqueline Burigón, que va a trabajar con nosotros, que va a explicarnos un poco qué son las PANC, ¿no? Porque esta práctica está siendo cada día más reconocida, ¿verdad? Ella está al frente de un proyecto que se llama Popularizando el uso de las plantas alimenticias no convencionales. Así que muchas gracias, bienvenida, y te escuchamos para que nos cuentes un poco qué es esto de las PANC. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jacqueline, hablando con ustedes desde el sur de Brasil, desde el sur de Rio Grande do Sul, para hablar un poco de mi investigación y del trabajo que hemos estado realizando aquí en la universidad con las plantas alimenticias no convencionales, las PANC. En realidad, este concepto es una forma de llamar a este conjunto de plantas alimenticias de nuestra sociobiodiversidad
entre especies nativas, cultivadas y espontáneas, que la mayoría de la población no sabe que se pueden consumir. Estas especies no se encuentran fácilmente en las redes de comercialización y por eso son especies que están invisibilizadas hoy en día. Por supuesto, en otros lugares como Argentina y otros países de habla hispana, estas especies pueden ser conocidas como malezas comestibles, quelites en México, hierbas comestibles, monte, arbences. Hay muchos nombres por los cuales se pueden conocer. Sin embargo, son solo hierbas herbáceas. Pueden ser flores comestibles, especies, tubérculos, como se puede ver aquí al lado. Hay una gran diversidad de alimentos que pueden considerarse como parte de las llamadas punk. Y por eso son tan importantes para nosotros, para las comunidades rurales y para las poblaciones tradicionales. Además de representar los alimentos que son nuestras raíces, que están adaptados a los países donde vivimos, el clima, el suelo y la cultura, estas especies son muy importantes para enfrentar el cambio climático. Para nuestra región aquí en el sur de Brasil, incluso en Buenos Aires, Argentina, se prevé un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos, como sequías intensas y lluvias intensas. Por lo tanto, necesitaremos una nueva agricultura que empezará con la elección de otras especies para cultivar o recolectar en ambientes urbanos. Las punk son especies muy resistentes y resilientes. Este ambiente aquí era un área abandonada, donde plantamos algunas especies de punk hace unos 2 años y no recibieron ningún tipo de cuidado, fertilización, riego o poda. Las plantamos, crecieron y cuando volvimos ya estaban creciendo con gran vigor y sin ningún cuidado adicional. Las punk son plantas muy resistentes y resilientes en las que no necesitamos poner tanto esfuerzo, tanta energía, tanto trabajo, ni gastar recursos para su cultivo. Incluso podemos recolectarlas en ambientes urbanos. A menudo son plantas ornamentales que ya cultivamos o que se cultivan en ambientes urbanos para arborizar o embellecer las ciudades. Es muy importante, por supuesto, que conozcamos esas especies, cómo consumirlas y cómo prepararlas. Sobre todo, son especies muy deliciosas, nutritivas y saludables, de las que pronto hablaremos con una nutricionista en ese espacio para contarles más al respecto. Las punk ofrecen una forma de autonomía, especialmente para las comunidades rurales y las poblaciones tradicionales, que tienen un gran conocimiento sobre esas especies, pero que se ha invisibilizado y no se ha transmitido a las siguientes generaciones, con el resultado de que muchos jóvenes rurales no conocen esas especies. Aquí en el sur de Brasil tenemos un proyecto llamado Punk Pop, que tiene como objetivo popularizar esas plantas y que estén presentes en el día a día, en el almuerzo, la cena, los postres, las meriendas, las escuelas, los supermercados y especialmente en las ferias o mercados. Hemos estado trabajando principalmente con mujeres agricultoras aquí en el sur de Brasil, recordando y aprendiendo sobre especies antiguas y nuevas, algunas de las cuales esas mujeres no sabían que eran comestibles, pero que tenían en sus propiedades y jardines. Estamos haciendo ese trabajo para ayudarles a incorporar alimentos a su dieta familiar y también para llevarlos al mercado y convertir esas especies en una fuente complementaria de ingresos. Entonces, las punk ofrecen autonomía, diversificación alimentaria y agroecología. Nos quería decirle a las mujeres que y saludar a las todas, Mariane también desde aquí de Brasil. Así que estamos practicando nuestro español con ustedes. Les va muy bien, chicas. Bueno, las punk son la descubierta. Hay un montón de especies que a lo mejor las mujeres aquí conocen, son en su jardín, en su casa, en los balcones, en las propiedades, como Mariana dijo, el incremento de la diversidad en los huertos con las punk. Y es como crecen junto a los cultivos, con la lechuga, por ejemplo, la espinaca. Hay un montón de otras especies creciendo ahí y que uno puede alimentarse,
sacar para usos medicinales, artesanales, así que un montón de especies ahí que ustedes pueden aprovechar para su propia familia, para vender. Entonces, después yo creo que van a hablar como de otras, de los beneficios nutricionales, de los sabores, pero ustedes tienen un montón de especies que tenemos aquí en Brasil también, como cerraja, diente de león, brotal, lapacho, las flores del lapacho que se puede comer, ceibo, así un montón de especies. Así que estoy a disposición para que se quieran preguntar después. Mucho gusto por invitarme. Muy interesante, la verdad que muy interesante, y además, digamos, de la diversidad en materia de dieta, la oportunidad de, digamos, de agregar diversidad en las chacras o en las quintas de cultivo. También, digamos, señalás algo que señalaron las expositoras anteriores, que es retomar conocimientos de generaciones anteriores, o sea, con una mirada nueva, moderna, tomar conocimientos tradicionales, dijeron las otras expositoras, y me parece que hay un valor de hacer un puente entre las nuevas y las generaciones más antiguas, ¿verdad? O sea, un puente social y también un camino de, digamos, no solo de trabajo en las cocinas, ¿verdad? Sino que seguramente que esto requiere de buenos cocineros que ayuden a difundir, ¿verdad? Que permitan ampliar las dietas de una manera segura, más económica, menos agresiva en el impacto, y etcétera. Pero para hablar un poquito del valor, acá hay una participante que dijo recién que venía trabajando en eso, ¿verdad? Me encantó desde hace varios años dando charlas y talleres sobre lo mismo, dice Xochitl. Muy bien, muy bien. O sea que hay algunas, después vamos a escuchar sus preguntas y también sus propias experiencias. Bueno, y tenemos a una nutricionista que por ahí nos puede ayudar a pensar cuál es el valor, digamos, nutricional de estos tubérculos, de estas flores, de estas hierbas, ¿verdad? Que, como tú decías, son plantas resistentes que se pueden incorporar en la dieta, aunque no lo están hoy tradicionalmente. Valeria. Perdón, Florencia. Damos la bienvenida. Sí, perdón, antes de pasar a Valeria, yo quería decir a todas las participantes que hoy, como tenemos un tiempo agotado, invitamos a Valeria que nos mande algunas recetas que vamos a poniendo ya en el chat también. Pero bueno, después vamos a ver si enganchamos a Valeria que nos pase más recetas para que podamos todas intentar desde nuestro espacio practicar cómo usar mejor las PANC. Bueno, Valeria. Buenísimo, tiene que ser el recetario de Valeria, tendría que ser parte de los insumos, de los productos de esta red. Buenísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escucharlas, y bueno, voy a tirar tips así bien fáciles porque bueno, me desempeño mucho en la cocina, por ahí me dicen nutricionista, pero yo siempre me presento como cocinera, así que ahora le voy a tirar unas ideas y algo para que la puedan llevar a la práctica. Bueno, para empezar, escuchándole a Jacqueline, mi primer contacto con las PANCs viene de Brasil. Acá yo estoy actualmente hablando desde Aristóbulo del Valle, centro de la provincia de Misiones, muy cerca de Brasil. Y bueno, mis primeros libros que leí de PANCs eran en portugués, así que un poco pioneros ahí nuestros hermanos brasileros. Y bueno, también sí hay bastante material en español, muchos libros acá en Argentina, de muchas personas que se dedican a estudiar las PANCs. Hace muchos años que vengo leyendo, siguiendo en Chile, así que bueno, hay bastante material, pero también está toda una parte todavía difícil como me escuchaban en un momento, que decían que por ahí era un tema nuevo, y también incorporarle a nuestra alimentación. Así que, bueno, me hice unos tips importantes como para ser breve y poder brindar esta información. Así que, bueno, primero para hablar un poquito del valor nutricional a grandes rasgos, porque, bueno, son muchas las PANCs que podemos encontrar, hay muchas variedades. Todas se caracterizan por tener un mayor valor en nutrientes, así que esto es algo
Por ahí pensar que me estoy comiendo un llantén, un diente de león, me va a aportar más nutrientes que una lechuga que se haya cultivado en monocultivo y con todo el daño que por ahí conlleva eso. Así que tienen, bueno, tienen un aumento en vitaminas, en minerales, en aminoácidos. Así que es como para aprovechar, la verdad que es sumamente recomendables el consumo de las PANGs. Lo que sí, y acá algo que quería poner en mayúscula y bien grande, en rojo, una recomendación que siempre doy es poder saber identificar a la planta, me parece algo muy importante. O sea, hay ciertas medidas que tenemos que tener en cuenta. Yo lo que recomiendo es siempre comenzar por lo más simple y de a una. No querer ahora, ustedes van a salir y van a querer comerse el patio de su casa o los balcones, o empiezan a ir, me parece más importante ir un poquito, de a una. Así que bueno, una de las recomendaciones es poder identificarlas bien. Yo, por ejemplo, acá quería traer un ejemplo, la María Gorda. Yo traje 2 ejemplos hoy porque salgo acá en Misiones y abundan, hay un montón. Acá en Misiones decimos que cuando crece en nuestro entorno es porque la persona que vive ahí la necesita. Así que por ahí también eso es algo que quería transmitir, que es una sabiduría de acá, de que bueno, si crece ahí es porque lo necesitamos, ¿no? Y bueno, si vuelven a la primera imagen, a la María Gorda, yo le quería dar una recomendación. Esto es aplicable a todas las PANGs. El nombre, María Gorda es un nombre vulgar, acá lo llaman carne gorda, así que el nombre va a variar muchísimo, este nombre vulgar o el conocido o el de boca en boca. Lo que es importante es siempre saber el nombre científico de la planta. No, y el tío está pegado. Entonces, busco nombre científico, que en este caso la Talinum, Panicultatum, tienen siempre nombres difíciles, pero a la hora de googlear, para poder identificar, le van a aparecer muchas imágenes siempre de las plantas, pero siempre fíjense por el nombre científico para poder identificarlas correctamente. Yo creo que una vez que se identifican correctamente, ya lo van a reconocer. Esta, por ejemplo, tiene estas flores hermosas con unas pelotitas, unas semillas, y las hojas son gordas, propio de su nombre. Se las pueden comer crudas en ensaladas, se le pueden hacer como unos chips al horno, las hojas. Y bueno, acá también otra cuestión a tener en cuenta con las PANGs, y también asociándolas a plantas, a vegetales, a verduras que comemos habitualmente, entender que las plantas cuando son comestibles se comen las hojas, las raíces, las flores. Así que por ahí si yo quiero empezar a incorporar, entrar a este mundo nuevo, yo por ahí le recomiendo agarrar una remolacha. Si tienen remolacha en su casa, vean que normalmente compramos la remolacha, no sé cómo la compran o si la producen, pero se come siempre la raíz. Bueno, las hojas también se consumen, de la remolacha, del rabanito, nosotros acá de la mandioca, de la mora, que es una planta que por ahí comemos la fruta, pero no las hojas. Bueno, acá consumimos las hojas de mora. Entonces, cuando una planta es comestible, podemos comer varias partes de la planta. Y ahí es donde tenemos nuestro primer desafío, que nos vamos a dar cuenta de que no es nada, vamos a chocar porque nos va a costar masticar, vamos a sentir gustos diferentes, más fuertes, otras texturas, y un montón de sensaciones que la verdad que estamos desacostumbrados. O sea, vamos a tener que, me parece que para incorporar PANGs, volver a reeducar el paladar. Nuestro paladar se acostumbró a los ultraprocesados, a la industria, a los azúcares, a las harinas refinadas, y hemos perdido la capacidad, el gusto y las sensaciones que nos da la naturaleza. Así que es todo un mundo nuevo de sensaciones. Les recomiendo empezar por ahí de a poquito. Bueno, esa es una de las recomendaciones con respecto a las PANG. Siempre probar una variedad, una planta, y probar poquito. Si bien no hay intoxicaciones o estudios o cosas, pero siempre se recomienda de a poquito, y bueno, y ahí ir variando en diferentes plantas. Bueno, ahí la próxima imagen que le quería traer y también compartir, bueno, esas son las hojas.
de esta misma planta. Y otra planta que abunda mucho, mucho acá en Misiones es la ortiga brava. Es una planta que muchos, los que la conocen, la van a tener un respeto porque uno pasa caminando cerca, la roza y nos da una urticaria fuertísima. Bueno, acá crece muchísimo en el monte misionero, en la selva. Y bueno, yo quería contar un poco de mi experiencia. Trabajo mucho en comunidades de pueblos originarios. Acá tenemos los Embiá guaraní. Y la primera vez que le llevé esta planta para consumo, esta planta, si bien nos da una urticaria, uno la manipula correctamente, las corta, luego reposar en agua, se va eso que me da la urticaria, y luego la puedo manipular, puedo pegar un hervor, pero la puedo manipular como una selga, como cualquier otra planta que estoy acostumbrada a usar, y es ideal para un relleno, con cebolla, morrón, ajo, para un relleno de empanada. Tiene una característica muy, muy importante que tiene muchísimo hierro. Entonces, bueno, yo cuando llego a las comunidades y llevo la primera vez, ellos me dicen que lo usan mucho de su forma medicinal y no la consumen. Y es como que le costaba el consumo porque, bueno, tienen una cosmovisión con respecto a las plantas muy de la medicina. Ellos lo usan medicinalmente, entonces como que no sentían que era también para comer o comer en un montón, sino que es lo que me suelen transmitir, es que cuando el cuerpo necesita o cuando tienen que sanar algo, están estas diferentes plantas. Se caracterizan mucho las PANCs por tener beneficios medicinales. Así que es también un poco de nuestro entorno. Yo nací, me crié acá, y me crié básicamente a base de té. Mi mamá, mi abuela siempre nos daban mucho té, si te dolía la panza, carquejas, ¿no es cierto? Ese mundo de la medicina y de esta parte de las PAN está muy relacionada, y bueno, por eso también creo que hay que tener un poco de respeto hacia la planta, conectar con ella, porque siempre cuando recomiendo la ortiga, todos me dicen, no me animo a sacar la ortiga porque me va a lastimar o algo, pero yo creo que siempre con respeto. Y bueno, ahí para ir cerrando un poquito también, porque se van a querer largar a juntar planta a PANCs, que ojalá le contagie y quieran irse a empezar a identificar. Bueno, hay muchas. Yo lo que recomiendo por ahí es ver dónde voy a recolectar la PANC, porque esto que yo les decía que por ahí tiene una característica en tener muchos aminoácidos, muchos nutrientes, también esta planta va a absorber, si está en contacto al lado de una ruta, va a absorber toda la combustión de los autos, si está cerca de un sistema cloacal o algo. Entonces es como que hay que observar dónde voy a recolectar. Ni hablar si estoy cerca de una producción de masiva, monocultivo con muchos agroquímicos, porque esta planta va a absorber eso. Entonces, lo ideal sería que yo vea dónde recolectar, que sea lo más cercano a un campo, a un monte. Ideal en nuestras huertas, crecen un montón, en nuestros jardines, en lugares donde yo, bueno, está en un contacto no con cosas que por ahí pueden hacer mal. Bueno, identificarlos bien es algo que había dicho también. Otra recomendación es la recolección sustentable. Es algo muy importante. Hoy estar conscientes de que si me voy a un espacio ahora y encuentro 3 plantas, saco 2 o saco lo que voy a consumir y dejo la planta para que siga cumpliendo su función y se pueda seguir reproduciendo y puedan haber más plantas para nuestras generaciones que vienen. Creo que es algo de lo que también apunta todo esto de lo que estaban hablando, que pude escuchar un poquito. Y bueno, hay muchísimas. Esta es una foto de un taller de PANCs que hice acá para el Ministerio de Agricultura Familiar. Está muy, muy en Misiones, está de moda. En un momento hubo un auge, por suerte. Estas capacitaciones fueron un éxito, mucha gente interesada, ha llegado a ferias en bolsones. Bueno, acá estoy justo un profesor de biología que es un experto en todo lo que es plantas nativas. Nosotros acá tenemos un beneficio,
algo aparte que es la biodiversidad que nos rodea. La verdad que podemos comer gran parte del monte misionero, así que bueno, eso, una invitación para animarse a comer algo diferente, a poquito incorporar estas plantas que la verdad que son un éxito para nuestra salud. Sensacional, Valeria, muchísimas gracias. Quedo con el nivel importante de vitaminas, de nutrientes, de minerales que tienen estas plantas. Hay que tener atención al nombre científico, porque los nombres vulgares van cambiando dependiendo las regiones, las culturas. Hay que comer de a poco, decías, ¿verdad? Y hay que hacer una recolección consciente y sustentable, ¿no? Aquello que consumimos y no arrasar con lo que la naturaleza ha traído en sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos varios comentarios en el chat que me gustaría que pusiéramos. Sensacional. Bueno, acá Mariana nos pone una receta con María Gorda. Y teníamos un poquito antes a Margarita Turn, que dice: las arbences que nacen en los cultivos que producimos de manera extensiva se suelen llamar malezas, con un juicio realmente negativo sobre ellas, cuando en realidad son buenesas, ¿no? Con el juego de malezas y buenesas. Reencontrar su valor alimenticio y medicinal ayuda a sanar nuestra relación con la agricultura. ¿Querés comentarlo, Margarita? Y también tenemos muy interesante acá un aporte de Xochitl, que nos manda 2 documentos, uno que se llama Buenesas en la Mesa, que ustedes lo pueden descargar, y otro documento también sobre las malezas comestibles en la mesa. Chicas, muchachos, es el momento de los comentarios, las preguntas. Vamos a destinar un ratito al intercambio. Tenemos todas estas expertas que nos han compartido sus valiosísimas experiencias y estudios. Las escuchamos. Bueno, Florencia, si me permiten, voy a arrancar para animar las compañeras. Dale. Me quedé escuchando a Valeria y ella resaltó mucho la riqueza de nuestra biodiversidad. Y ahí yo tengo una pregunta a Mariani, porque Mariani es una mujer que además de una gran especialista, ha participado y participa de varios foros internacionales dedicados a la agroecología. Y yo pensaba que además de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, hay un aspecto interesante. ¿Será que nosotros, como región, ¿no? ¿tenemos conciencia de esa riqueza? ¿Tenemos algún tipo de estrategia para que esta biodiversidad, cuando hablamos de agroecología, pueda ser no solamente, como acabo de decir, un elemento fundamental para nuestra soberanía alimentaria, pero también para ser competitivos en el mundo con estos productos? Bueno, Mariani, no sé, me quedé muy curiosa en relación a esto. Gracias, Marlice. Sí, mira, yo creo que nosotros no tenemos conciencia de la diversidad que tenemos, ¿no? Y a lo mejor Jacqueline puede hasta hablar un poco más de la cuestión del potencial, por ejemplo, nutricional de todo lo que tenemos, porque ella trabaja junto con Valdeli, que bueno, que cuando habla de Amazonía, pues es que es una cosa increíble, ¿no? Y para darte un ejemplo de algo que seguramente nosotros no tenemos la conciencia del potencial que tenemos, y la COVID, la pandemia nos ha mostrado eso, que por veces, pues uno se puede cerrar en el mismo, ¿no? Las fronteras con la pandemia pues se han cerrado y se ha empezado a crear un problema porque, por ejemplo, el Brasil es altamente dependiente, Argentina no es diferente, ¿no? Pero el Brasil es altamente dependiente de los insumos de la agricultura que se vienen de otros países, de Rusia y de varios países, ¿no? Y con la pandemia que se pasó, pues
que no había más este intercambio. Entonces empezó cuando se empieza a mirar hacia adentro, y ahí yo estoy hablando de una cuestión, por ejemplo, de los fertilizantes, porque ha sido algo que yo he acompañado muy de cerca aquí. Empezó a mirar el potencial que Brasil tenía, por ejemplo, para los bioinsumos, el potencial que tenía con los minerales que son muy diversificados en los distintos sitios de Brasil, y que ellos tenían entonces un papel fundamental en la fertilidad del suelo, y que junto con ellos había como toda una microbiología importante que se podía agregar información y utilizar. Bueno, entonces yo estoy segura de que nosotros, y en cuanto países diversificados, no tenemos conciencia del potencial que tenemos, de la diversidad que logramos ver, y yo estoy hablando de la diversidad que logramos ver, que son las plantas y todo eso, pero además lo que no logramos ver, que toda la microbiota, toda la microbiología en el suelo que tenemos aquí, esa entonces pues no sabemos nada, ¿no? Entonces es eso. Interesante que decir, sobre todo cuando estamos hablando de un universo de mujeres que son las que tienen el contacto con la tierra y que en su cotidiano pueden saber, identificar y potenciar esta riqueza, ¿no? Yo creo que ese tipo de actividad que estamos haciendo hoy apunta exactamente en esa dirección, ¿no? Chicas, bájense, fíjense ustedes que Valeria recién agregó un link donde pueden encontrar cuestiones vinculadas con los licuados, ¿sí? No dejen de bajar el documento Buenezas en la Mesa. Lo mismo que si tienen Instagram, Jacqueline nos compartió el Instagram de Bangkok. Y Xochitl también nos mandó otro documento anteriormente. Tenemos una consulta acá, que es de Romina Díaz. Dice, estoy interesada en la reproducción y difusión de la importancia de nativas para forestar, medicina y alimento. Hoy justamente en una clase de telar mapuche hablamos de las papas silvestres con las que se cocina. En nuestra zona, ella es del sur de Argentina, es mucho frío, zona de estepa, y es muy arduo el trabajo en la huerta, en la forestación y en el jardín. Así que nos vamos a quedar con esta pregunta para ver si en el transcurso del mes podemos encontrar con las expertas alguna respuesta, algunas sugerencias para hacerte. La verdad que se abre todo un mundo donde además de la difusión es muy importante la educación, ¿verdad? Con estas nuevas plantas o alimentos, incorporar alimentos nuevos supone, bueno, estar abierto, también supone una cuestión actitudinal, un gran trabajo de educación seguramente que será necesario, y a la vez, bueno, cierta predisposición social como para, en la concientización acerca de lo que significa el cambio climático y la necesidad de la diversificación y el cuidado del suelo, las personas se animen al menos con eso, o con el valor nutricional. Tenemos distintos argumentos por los que llegar para intentar acercarnos y convencer de las bondades de estas nuevas plantas. A la vez que en verdad de lo que estamos hablando también tiene que ver con la salubridad, ¿verdad? Con el comer sano, con el todos poder comer, como decía nuestra primera expositora, ¿verdad? Con cierto derecho en relación, o cierta idea de justicia que también dio vueltas por las distintas intervenciones en relación a una buena alimentación, una seguridad alimentaria, ¿verdad? Que garantice la salud de todos los ciudadanos. Bueno, nos han llegado consultas, como dijo Marlice, vamos a pasar también las respuestas en el transcurso del mes, porque, bueno, son buenísimas las charlas, buenísimas todas las expositoras, y el tiempo es corto. Esta no es la televisión, pero igual el tiempo es tirano, así que nos persigue la tiranía del tiempo.
Nos quedan 5 minutos de nuestra reunión y no podemos dejar de invitar a la doctora Claudia Sbar, ¿verdad? Que es la ministra de la Corte Suprema de Tucumán, quien nos va a hablar acerca de cómo llegan, nos va a hablar sobre la cultura, el acceso a la justicia y el cuidado del ambiente. Es un poco el tema, la asociación que hacemos entre las mujeres rurales, indígenas y la justicia. Entonces, nos han llegado distintas consultas que, como dije, las vamos a poner de alguna manera en el transcurso. Claudia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Foro del Sur, especialmente en la persona de Marlis, y también a todas las instituciones que han colaborado para este encuentro, en el que estoy muy feliz de participar. He aprendido muchísimo, es sumamente útil e interesante. Bueno, yo me voy a referir al acceso a la justicia en protección del derecho al ambiente, pero con especial atención o énfasis a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Para arrancar con esto, debemos recordar el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de hoy sin comprometer las generaciones futuras. También establece que las autoridades proveerán a la protección de ese derecho y a la preservación del patrimonio cultural y natural. Si queremos definir el patrimonio cultural, podríamos decir que se trata del conjunto de bienes culturales que representan la historia y la identidad de una comunidad. Abarca desde obras de arte hasta bienes de naturaleza inmaterial, y su protección no puede abordarse nunca sin atender a la tutela del ambiente, ya que precisamente la conservación del patrimonio cultural depende en gran medida del entorno natural en el que se encuentra. La vieja mirada antropocéntrica de la naturaleza como un recurso, un objeto al servicio de las necesidades humanas ha quedado muy atrás. Esto significa que ya no se pueden adoptar políticas públicas ni encarar actividades privadas que pongan en riesgo los ríos, las montañas, las especies o los ecosistemas. Esta nueva visión del mundo nos exige replantear nuestra relación con el ambiente, porque como todos sabemos y todas sabemos, se ha convertido en un bien muy escaso. Hoy los conflictos ya no son solo interindividuales, sino colectivos. Por eso es que no solo hay derechos, sino también hay deberes que tienden a la protección de los bienes colectivos como los bienes culturales. En la preservación del patrimonio cultural debemos conciliar, como bien se dijo hace un momento, el pasado y el futuro, siendo muy importante la afirmación de las identidades. Y esto ha sido claramente reconocido en el artículo 75, el inciso 17 de la Constitución Nacional, que habla precisamente de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantiza el respeto a su identidad y asegura su participación en la gestión referida a los recursos naturales. Por eso es tan importante tener en cuenta la cosmovisión de las comunidades originarias, dada la estrecha relación que mantienen con la naturaleza. Viene al caso, y quiero solamente tirar 3 casos o tres digamos, procesos muy importantes por el tipo de resolución que han tenido, que son uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Ebenezer, allá por el año 2008, donde citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, de ver y de actuar en el mundo, constituido a partir de su estrechísima relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, porque ellos son el principal medio de subsistencia de esos grupos y constituye un elemento integrante de su identidad cultural. En el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por violación
de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta, y la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria y los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener esas actividades lesivas. Entendió que la tala ilegal, así como todas las otras actividades que se desarrollaban en el territorio por el resto de la población que habitaba ese territorio, puntualmente la ganadería y la instalación de alambrados, afectaron el ambiente, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Y por último, quiero hacer referencia también al reciente caso de la comunidad aborigen Santuario de Tres Pozos. Es una demanda contra la provincia de Jujuy, de Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que se ordenen suspender los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y la explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grande. La Corte, en una sentencia muy reciente del 28 de marzo de este año, sostuvo que las cuencas hídricas comprenden todo el ciclo completo hidrológico que está ligado a un territorio y a un ambiente particular, y destacó algo muy interesante: la relevancia constitucional que la protección del ambiente y el federalismo tienen en nuestro país, y que exige emprender una tarea de compatibilización, que no es una tarea natural, sino predominantemente cultural. Quiero recordar que esta obligación de preservar el patrimonio cultural, que está en el artículo 41 de nuestra Constitución, ha sido elocuentemente resaltada por la Convención Constituyente cuando dijo que el patrimonio cultural constituye historia, y que sería, en este caso, también muy válido recordarlo a Alfred Weber cuando decía que nuestro mundo se haría espiritualmente pedazos si renunciara a orientarse en el espíritu de lo antiguo. En orden a la pertinente, interesante pregunta sobre la normativa que se aplica en nuestro país al derecho ambiental, como sobre su efectividad y suficiencia, y si tiene presente la federalización, quiero comentarles que, en primer lugar, el artículo 41 de la Constitución configuró un nuevo reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias, correspondiéndole a la nación dictar las leyes que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental, y las provincias deben sancionar las normas que consideran necesarias para complementarlas. Así se dictó la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos allá por el año 2004, que contiene principios ambientales, instrumentos de gestión ambiental como el estudio de impacto ambiental y el ordenamiento territorial, y instrumentos de política ambiental, educación ambiental, información ambiental y participación ciudadana. Tiene normas de fondo y prevé el proceso colectivo ambiental. Me parece que es importante también recordar o no desconocer que existen leyes de presupuestos mínimos sobre recursos naturales específicos. Eso quiere decir, sobre el agua, allá por el año 2002, con relación a los bosques nativos, allá por el 2007, en relación a los glaciares, allá por el 2010. ¿Y qué quiere decir presupuestos mínimos? Es muy interesante el concepto porque esto significa que es un piso. O sea, a partir de allí, toda la protección que venga, muy bienvenida, pero nunca en los ordenamientos provinciales se puede establecer una protección menor a la que establece la ley de presupuestos mínimos. También me parece importante, y por supuesto, todas las provincias en sus constituciones prevén la protección del derecho ambiental. Nuestro artículo 41 en la provincia de Tucumán también así lo establece, y se han ido dictando leyes complementarias de protección. Pero me parece fundamental que no perdamos de vista que nuestro país ha suscrito o ha adherido a casi todas las convenciones internacionales de protección del ambiente, y que son muy importantes, entre todas ellas, la Declaración de Río de allá del año 92 y el Convenio de Aarhus del año 98 de Dinamarca.
Pero en orden a lo que hoy nos convoca, que es la protección, el acceso a justicia, es muy interesante el Acuerdo de Escazú de Costa Rica, que nuestro país ha adherido por ley del año 2020. ¿Por qué digo es muy importante? Porque propende fundamentalmente a fortalecer los derechos de la ciudadanía en los asuntos ambientales. Se refuerza básicamente o tiende a reforzar la democracia ambiental y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino frente a eventuales incumplimientos. Bueno, sé que el tiempo es muy corto, pero quiero concluir con señalando, diciendo, reflexionando en el sentido de que el derecho ambiental, sus normas, sus principios y sus valores apuntan mucho más a la conciencia de las personas que a los comportamientos. Y es necesario en este sentido un verdadero cambio cultural que deje los criterios viejos, que los abandone y los sustituya por nuevos criterios, tanto en el ámbito de los tres poderes del Estado, en el orden nacional, provincial y municipal, como en toda la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Claudia, y es un aliciente importante lo que estás trayendo, no solamente en el sentido de que el derecho al cuidado del ambiente está consagrado en nuestra Constitución y en los documentos y los compromisos internacionales, sino en nuestra propia justicia, ¿no? En el ejercicio propio de nuestra justicia, y que el Poder Judicial, que en esta reunión vos estás encarnando, también está comprometido con este cambio de conciencia en los distintos niveles sociales y apuntando también a una concientización diferente y dando lugar a la ciudadanía, ¿verdad? No solamente a las grandes organizaciones o las grandes instituciones, sino a la ciudadanía, que un poco esta red va en ese sentido, ¿verdad? Dar voz a la ciudadanía, hacer posibles intercambios. Así que, Claudia, muchísimas gracias, y esto nos alienta un montón. Bueno, hoy más que nunca el chat ha estado ardiendo, estamos felices porque ha habido un montón de intercambio. No solamente vemos en esta red mujeres comprometidas con la diversidad y con el cuidado del ambiente, con el cuidado de las tradiciones y con la necesidad de alertar sobre riesgos que no existían 50 años atrás en relación al cambio climático, sino que se ha dado una inmensa socialización de recursos entre todas. Parte de las tareas de la red es poder armar una buena biblioteca para que quede a disposición de todas. Ya veremos si todos los recursos que ustedes han puesto hoy aquí a disposición, cópienselos, chicas, si tienen ganas, para tenerlos rápido, y si no, ya los vamos a mandar, vamos a tratar de socializar de alguna manera, porque el sentido de esta red es la comunión. Y entonces es ahí donde tenemos, bueno, mucho que agradecer a la iniciativa de Marlice. Nos volvemos a ver, gracias a todas y a todos por participar. Gracias. Los esperamos el 21 de junio, les va a llegar la email, la invitación y todo, pero ya resérvense la fecha para estar juntas en este compromiso por la justicia y el cambio climático. Muchas gracias.